Y aquí tenemos entonces los vinos tintos. Como mencionábamos, los vinos blancos siempre es un equilibrio entre la acidez, que es lo que te hace salivar, y el alcohol, que es más vale que lo sintamos, ¿no? Si no sienten el alcohol en el vino, pues me van a asustar, ¿no? Si no sienten el alcohol, tienen problema. Hay un problema. Entonces, el alcohol y la acidez tienen que estar siempre en equilibrio en el caso de los vinos blancos. Los rosados, pues ya empiezan con este aporte de taninos que, por ejemplo, en el aire casi ni se perciben. Es un aporte suavecito de taninos, mientras que nuestro clarete es intenso y por eso va muy bien con la gastronomía mexicana, ligeramente picante o medianamente picante. Ay, los chiles en nogada con el clarete. Son buenísimos, eso lo probamos en algún momento. Maravilloso. Fantástico. Maravilloso. Y bueno, ya entrando con los tintos, pues Protos comienza su historia con esta etiqueta. Justamente esta es la reproducción de la primera etiqueta. Se llama Protos 27 porque la historia de Protos comienza en 1927 y está a los pies del castillo de Peñafiel, que está reflejado justo aquí, y vemos pues que la etiqueta dice Ribera Duero, porque el propietario del nombre Ribera Duero es Protos, nada más que en 1982 que se crea la denominación de origen, una denominación de origen además de mucha importancia actualmente, pues las mejores denominaciones de origen dentro de España, pues está Rioja, Ribera del Duero, y bueno, hay más claro, pero ahorita concentrándonos en esta denominación de origen, pues se consolida en su fecha en 1982, aunque se elabora vino hace mucho más tiempo en esta zona, es una zona muy histórica, pero entonces Protos le cede el uso del nombre a la denominación de origen, pero el propietario del nombre sigue siendo Protos. Y entonces esta etiqueta surge como una tesis de doctorado de la enóloga, directora técnica de Protos, que es Marilena Bonilla, a quien también le mandamos un gran saludo, y ella estaba diciendo en su tesis pues que las levaduras autóctonas de cada viñedo pueden crear perfiles organolépticos en los vinos diferentes a otro viñedo. Entonces, este fue su primer vino soportando o sustentando o demostrando esta tesis y pues yo he estado en catas de muchos vinos, bueno, soy juez de algunos paneles de cata, entonces estás catando y este vino es sobresaliente. Se marca mucho la diferencia porque aquí tenemos levaduras autóctonas del viñedo de Protos. Y entonces, amigas, pues como decíamos, tenemos los vinos jóvenes en la clasificación de España, los vinos jóvenes que no tienen nada de barrica, roble, que ya tienen un paso por la barrica, unos cuantos meses. Luego tenemos un crianza que tiene 12 meses en barrica y 12 meses en botella, en el caso de la denominación de origen Ribera del Duero. Porque hay muchas denominaciones de origen en España y cada denominación de origen puede tener una reglamentación diferente, entonces puede variar un poquito, por ejemplo, a otra denominación de origen, pero en Ribera del Duero 12 meses en barrica, 12 meses en botella para que sea un crianza y en crianza pues van a encontrar ese nombre aquí, bueno, esa categoría del vino que es un crianza porque tiene 12 meses en barrica y 12 meses en botella. Así que tenemos el año de establecimiento, que en este caso es 1927, el nombre de la bodega que es Protos, que significa prototipo o el primero en su tipo porque es la primera bodega en Ribera del Duero. Es un crianza, en este caso tenemos la añada 2019 y tenemos la denominación de origen que es Ribera del Duero, que como les decía, Protos es el propietario del nombre, pero le cede el uso del nombre a la denominación de origen. Y aquí tenemos la imagen de la bodega, que es muy moderna, diseñada por Richard Rogers, que además él ha sido premio de arquitectura. Y tenemos acá el castillo de Peñafiel. Esta imagen me encanta porque es el contraste entre la historia que está reflejada ahí en el castillo y entre la modernidad de la bodega. Entonces aquí tenemos nuestro crianza y el Protos 27. ¿Te parece si los vamos catando juntos? A ver qué tal la diferencia. A mí me gustaría también que me dijeras qué es un tempranillo. Tempranillo, esa es una muy buena pregunta. Tempranillo es el nombre de la uva, porque a veces pensamos que tempranillo es porque tienen poco tiempo en la barrica. Es ahí como este mito, ¿no? Pero en realidad tempranillo es el nombre de la uva. Su nombre correcto es tinto fino o tinta del país. Tinta del país. Se le conoce como tinto fino por lo fino que es su tanino. Esta sensación de astringencia es un poquito más suave en la uva tempranillo. Y tinta del país porque es la bandera de España. Entonces todos estos nombres son correctos, pero se le apoda, es como un apodo que tiene, como un nombre casual, es tempranillo porque madura antes que otras uvas. Entonces tiene una madurez temprana y por eso se le conoce como tempranillo, aunque su nombre correcto sería tinto fino o tinta del país.
pero casi todo el mundo la conoce como Tempranillo, por eso pues ya estamos más familiarizados con Tempranillo y este es el nombre de la uva. Muy bien, pues tenemos aquí los dos vinos, nuestros dos vinos. Nuestro Crianza, yo lo voy a tomar en la mano izquierda, el Crianza, aquí me va a ayudar para ver el color, y en la mano derecha voy a tomar el Protos 27. No me la pongas difícil. No, como tú te sientas cómoda, mi querida. Mira, aquí lo vamos a poner contra la servilleta, contra el fondo blanco. Fíjate, la intensidad de color llama muchísimo la atención, que ambos tienen mucha intensidad de color, pero del lado izquierdo, el Crianza tiene unas notas ligeramente más granate, que es un poco más naranja, y está muy marcada su ribete. Rubí, ¿no? Y el otro es un poquito más rubí violeta, un poquito más intenso. También aquí tiene que ver la añada, porque tenemos el Crianza 2019 y el Protos 27 es añada 2020. Siempre que un vino es más joven o que tenemos una añada más reciente, los colores son un poco más violetas. Hablo de los tintos, por supuesto. Tenemos un color más violeta y entre más tiempo pasa, se va desgastando el color y se va volviendo un poquito más naranja hasta que ya de plano tenemos colores tejas en los vinos grandes reservas, ¿no? Reservas, grandes reservas, ya son color teja. Entonces, del puro color, pues estamos viendo una coherencia. Esta es una añada 2020, esta es una añada 2019. Nuestro Crianza, comentábamos que tiene 12 meses en barrica y 12 meses en botella. La barrica de este vino es una combinación. La tercera parte es barrica de roble americano, la otra tercera parte es barrica de roble francés y la otra tercera parte es barrica que antes se usó en otro de nuestros vinos. Y aquí tenemos unos aromas, por ejemplo, como de cacao. Es lo primero que estoy encontrando, como de pasas, café, licor de café, cacao. Y todos estos aromas provienen de la barrica. Unas notitas por ahí de vainilla, ¿no? Cereza, marrosquino. Entonces tenemos toda esta sensación que aquí pues ya es proveniente de la barrica. Y pues en este caso, la barrica, la combinación de la barrica. ¿Por qué se usan diferentes barricas? Pues porque el roble americano, como hace rato lo mencionábamos, tiende a oler un poquito más como a café, mientras que el roble francés, la vainilla. Y de ahí tenemos esta combinación de aromas. Qué gran clase nos estás dando de vino. Sí, un gusto. Yo feliz, yo fascinada aquí. Creo y ese fue nuestro Crianza. Sí, este fue nuestro Crianza. Y ahora vamos con nuestro Protos 27, que en este caso tenemos una nota ligeramente más láctea. Esta nota láctea es pues porque además de tener una fermentación alcohólica, como todos los vinos, en donde el azúcar se transforma en alcohol, pues también tenemos esta fermentación maloláctica, que ya es un poquito más técnico, no voy a abundar mucho porque también es demasiado técnico, pero hay un ácido que se llama ácido málico que te sabe un poquito más herbal. Yo creo que a todas se nos ha por ahí de repente, es espectacular, sí, ¿verdad? Esta nariz. Entonces tienes esta transformación del ácido málico, que es más herbal, a un ácido láctico, que es un poquito más lácteo. Fin, porque si no nos metemos en un rollo muy técnico, pero sí tenemos estas notitas más como lácteas, como de yogurt. Es una nota muy sutil, pero sí hay una diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Por la cantidad de tiempo que pasan en la barrica. Esta misma fruta roja que encontrábamos, la cereza un poco menos compotada, aquí sí es la cereza compotada, ya es una cereza más madura. Aquí también encuentras más como la pasa. Higo caramelizado, ¿no? Así. Todo ese tipo de aromas que es como mucho más complejo que los primeros. Encima de todo, pues evidentemente la madera está muy presente. Claro, porque acá ya tenemos roble francés. El Protos 27 es puro roble francés. Entonces, aunque Protos utiliza uva tempranillo para todos sus vinos, sí hay una marcada diferencia entre uno y otro. A veces me dicen, ¿por qué saben tan diferentes si todos son tempranillo? Bueno, sí, pero es que este tiene menos tiempo en la barrica y es roble americano. Este ya tiene más tiempo en barrica y es roble francés. Este tiene combinación de barricas, que en el caso del Crianza recientemente se hizo un cambio de imagen, y junto con el cambio de imagen de la etiqueta, también el proceso de elaboración. Entonces, en ese proceso de elaboración, pues tienes un vino también más amable, más cercano a los jóvenes, que el vino también sea muy agradable dependiendo de los gustos y las preferencias, ¿no? Los protos tintos son monovarietales, ¿no? Todos. De hecho, y también los verdejo, los blancos son verdejo 100% y los tintos que no tienen un blend de diferentes correcto uvas, sino solo una uva en su cocción. Correcto. El blend o ensamble solamente se hace en nuestros rosados. Pues vamos a probar. Blancos y tintos 100% tempranillo. Vamos a ver.
qué tal nos va crianza. Como bien decía Sale, al catar siempre hay que poner el vino por todo nuestro paladar para ver la sensación, si nos hace salivar más, si nos seca más la lengua. Y yo creo que un reto muy grande para los enólogos es lograr intensidad o potencia y elegancia al mismo tiempo. Ese es el gran reto de un enólogo que cumplen estos vinos, porque tenemos la intensidad, es un vino muy, muy intenso. Es un vino intenso que entra en boca y nosotros decimos que ataca, pero no es como que ataca, sino es que simplemente esta astringencia inmediatamente la sientes. Llena el paladar completamente, pero también al mismo tiempo es amable, no es así que una sensación que no puedas con el tanino. Y es un vino, pues, crianza, como decíamos, 12 meses en barrica, 12 meses en botella, mientras que el con qué maridaje en crianza, yo lo llevaría bastante bien con un buen corte de carne como una arrachera, como un rib eye, por ejemplo, sin problema, o incluso con unos taquitos de guisado, que siempre hay que hablar también de lo casual. Fíjate, mariscos con el crianza. Sí, fíjate que por la cantidad de tiempo que tiene en la barrica, incluso no estaría mal, por ejemplo, un atún sellado en una costra de pimienta. Y ahí tenemos esto de romper el mito, ¿no? De que pescados y mariscos con carne, con vinos blancos, bueno, un atún que es del intenso, color de la carne es el color del vino. No necesariamente, depende de la preparación. Con un atún, por ejemplo, podemos tenerlo en una costra de pimientas y crianza sin problema. Creo que una de las características de crianza es su versatilidad para hacer maridajes. Entonces, en una cena tienes una persona que quiere atún, otra persona que quiere carne, otra persona que pidió pollo y le va bien a todos. Entonces, nuestro crianza es muy versátil a la hora de hacer maridajes. Y 27... La elegancia de los aromas del 27 es increíble. Sí es un diamante de vino, ¿no? Cuando entra en nariz, es como que se expanden los aromas y trae todos estos tonos, pero extraordinariamente sutiles, o sea, no hay un aroma que predomine, aunque sí tiene toda la gama de un vino que está muy bien añejado en barrica. No te pega la madera ni te pega el chocolate inmediato, sino que va abriendo como en un mundo de... Un abanico completo, ¿no? Fíjense que algo muy interesante, Ale, retomando lo que nos dices, es la complejidad aromática. Es cuando tienes muchos aromas, muy sutiles cada uno de ellos, pero un gran abanico de aromas. Y eso pues ya estamos hablando de un vino con gran complejidad aromática, que sería Protos 27. Entonces tienes una notita como de pimienta rosa, una notita como de regaliz, que sería lo más similar que tenemos en México es el anís. Y tienes un montón de aromas. Y además si dejamos la copa y nos ponemos a platicar, empiezan a salir otros aromas y otros aromas, como por ejemplo en verdejo. Si regresáramos a la copa del verdejo, ya tenemos un aroma tremendo, por ejemplo, como de mermelada de guayaba. Y eso sucede por la oxigenación. Por la oxigenación, es correcto. Mira cómo está este cambio. Y luego además, sí, ¿verdad? Impresionante. Sí, ahorita huele a guayaba, es cierto. Guayaba, maracuyá, está ahí en sí. gama, ¿no? Está bien alegre. Tropical. Bien alegre. Y además, un reto que siempre le pongo a nuestro verdejo es que vienes de un tinto intenso, pruebas de nuevo el blanco y no se despeina, está muy intenso. Reto no todos los vinos blancos lo mantienen o lo aguantan, porque el vino blanco a veces como que se va, es un poquito más efímero. Y aquí tenemos un vino es más intenso. Bien intenso aromáticamente y en sabores. Entonces lo pruebas después de un tinto tan intenso como el Protos 27 y está bien, porque hay gente tranquilo, que dice, oye, a mí tomar vino tinto me da dolor de cabeza, quién sabe por qué. El tanino. Exacto, yo he escuchado mucho eso. Entonces, un vino como que es fuerte, puede armonizar con alimentos que son sabores fuertes, como un queso azul, como lo decías hace ratito, o algo que sea más intenso, ¿no? Es correcto, el tanino y la temperatura. Amigas, está dicho de que los vinos tintos se beben a temperatura ambiente, y eso es incorrecto. Es temperatura ambiente de otros países. Es temperatura ambiente, pero de otros de España. países. En México siempre tenemos que
atemperar nuestro vino, refrescarlo, eso quiero decir, refrescar el vino, es decir, el vino se debe de servir idealmente pues como unos 16 grados centígrados. Es que no tengo termómetro en mi casa, mira, es bien sencillo, tocas la botella y está fresquecita, que no esté caliente, lo pones ahí tal vez en el refrigerador o en una hielera, en una cubitera, pero que esté fresquito. Mira, toca la botella y está fresquita. Hay restauranteros en México que tienen la cava al lado de la cocina y que te llegan con el vino y te dicen, ¿está a temperatura ambiente? No, está a temperatura cocina, señor. Pidan que les chanfleen tantito el vino, que los metan en una cubeta con hielo, que lo refresquen tantito y que se los traigan a una temperatura bebible, porque con estos calores, cercano a la cocina, de repente te traen un caldo que ya es una cosa tremenda. Y es que a veces pensamos que está mal visto que pongamos a refrescar el vino tinto y no. Aquí es completamente importante refrescarlo para que no te dé el golpe de alcohol y por lo tanto no te duela la cabeza de inmediato, que a veces pasa, ¿no? Que por eso también a veces tenemos el dolor de cabeza con el vino tinto porque estaba fuera de temperatura. Pues ya ven, queridas fabulosas, además de vivir esta experiencia de relacionarnos con el vino, pues hoy estamos rompiendo creencias que estaban muy arraigadas, como el color de la carne va con el color del vino y la temperatura del vino pues tiene que ser específica según su color. Es correcto. A mí, si me permites decirte, este producto específico de Protos, que realmente es un homenaje de ellos mismos hacia la bodega, es un vino muy refinado, que en boca verdaderamente es algo fuera de serie, que combina con todo. Yo hace unos días lo abrí con un mole muy fino que me trajeron de Oaxaca y fue la locura. Espectacular. Pero también lo he comido con carne, pero también porque es uno de mis vinos favoritos justamente porque tiene todas estas notas aromáticas que francamente no se pelea con nada, ¿no? Es correcto. Realmente es un vino yo lo calificaría como un vino muy elegante, es un vino elegantísimo. Sí, es así que, por último, nada más mencionarles el tema de los taninos que a veces nos causa confusión. Los taninos, si yo tuviera que decirlo de una manera muy sencilla y para imaginarnos un poquito, tienen la forma como de un asterisco cuando están ahí en la uva, ¿no? Pero mientras más pasan tiempo en la barrica, más se van convirtiendo en esferitas. Y esa sensación de elegancia, nosotros llamamos que es un vino ya muy sedoso. Este Protos 27 pues ya es un vino sedoso. ¿Por qué? Porque los taninos ya no son como los asteriscos, ya no tienen aristas de tanicidad, es más bien como esferas que pasan por tu paladar, ¿no? Como sedoso y elegante. Es para poner un poquito como más coloquial o un poquito más sencilla la forma de entender los taninos. Y bueno, con este vino cerramos el día de hoy. Un pequeño paseo por... A mí me gustaría, querida Arely, que nos dijeras dónde pueden comprar tus vinos y que nos dieras tus redes sociales para que todas nuestras amigas y amigos que nos favorecen viendo estos podcasts sepan a dónde se pueden dirigir. Claro que sí, afortunadamente tenemos estos vinos muy accesibles en diferentes puntos de venta. También hay algunos que son exclusivos para restaurantes, como nuestro 9 meses, que hoy no está jugando aquí porque ese es exclusivo para restaurantes. Sin embargo, la mayoría... Pero si lo ven en carta, son vinos que costo-beneficio son maravillosos. O sea, no les van a costar tampoco un dineralote, ¿no? Porque luego te ponen unos vinos en carta que encima los restaurantes les duplican o les triplican el precio a los vinos y ya son impagables. Pero francamente yo siempre he considerado Protos una bodega muy justa con sus precios y que es más, nos ofrecen mucho más de lo que estamos realmente pagando por ellos, ¿no? Relación precio-calidad, ¿no? Que sería realmente algo que nunca quita, es una prioridad para Protos, nunca quita la mirada de tener una buena relación precio-calidad y pues los pueden encontrar en diferentes tiendas, en diferentes puntos de venta y además en las redes sociales tenemos Bodegas Protos y en Instagram Bodegas Protos Oficial. Y yo soy Arely Entrevides, feliz y fascinada de compartir este espacio, mi querida Ale, Adriana, y muchísimas gracias. Arely, querida, qué gusto que nos acompañaste el día de hoy y bueno, gracias por regalarnos esta experiencia. Es un placer para mí, de verdad. Muchas gracias a Protos por su apoyo siempre y de verdad no dejen de probar la gama de vinos Protos, son una maravilla. Muchísimas gracias, Arely. Un gusto, de verdad. Nos vemos por pronto. Supuesto, salud, querida. Y salud. Salud. Salud, Arely. Y recuerden que siempre con un abrazo al corazón. Salud. Salud.